El pueblo hervía de voces, de risas ásperas y miradas que cortaban como cuchillos. En medio de la calle polvorienta, Elena caminaba con la cabeza baja, arrastrando los pies como si cada paso la acercara más a un abismo invisible. Su vestido estaba roto, su cabello suelto y desordenado, y en sus ojos habitaba un cansancio que no venía solo de esa mañana, sino de una vida entera marcada por desprecios. Los niños la señalaban, los hombres escupían al verla pasar, y las mujeres murmuraban veneno tras abanicos baratos. No llevaba cadenas, pero cada palabra que recibía era un eslabón que la ataba a la humillación. Si te gustan estas historias largas del viejo oeste narradas como novela, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final, porque esta es una travesía de dolor, coraje y un amor que no debía existir. Un grupo de jóvenes borrachos la siguió algunos pasos, lanzándole insultos y carcajadas. Uno de ellos se atrevió a sujetarle el brazo, jalándola con fuerza para que tropezara. La multitud rió con estruendo, como si el dolor de una sola mujer fuera espectáculo suficiente para llenar la tarde. Elena no respondió, no lloró ni gritó, apenas levantó la vista y dejó que sus ojos hablaran en silencio. En ellos no había odio ni súplica, sino una dignidad rota que aún se negaba a morir del todo. Y fue entonces cuando, entre la marea de burlas, un par de ojos distintos se cruzaron con los suyos. En el borde de la plaza, de pie como sombra olvidada, estaba Takoda. El guerrero apache permanecía inmóvil, observando con un rostro que ocultaba cualquier emoción. Su piel curtida, sus trenzas oscuras y sus cicatrices lo delataban como enemigo de aquel pueblo, alguien tolerado apenas por conveniencia, nunca aceptado. Nadie reparaba en él, porque nadie creía que un apache tuviera sentimientos dignos de ser contados, pero en sus ojos había fuego, y ese fuego estaba clavado en Elena. Ella lo notó, aunque apenas por un instante. Fue suficiente para que el peso en sus hombros se aligerara lo justo para seguir caminando. Takoda no se movió. No podía. Sabía que un solo gesto lo condenaría. Si se acercaba, si osaba defenderla, la ira del pueblo caería sobre él como tormenta. Y sin embargo, en su pecho ardía una verdad imposible. Aquella mujer no era como las demás. En silencio, se prometió a sí mismo que esa humillación no sería el último capítulo de su historia. El murmullo del pueblo continuó, las risas siguieron, y Elena dobló la esquina hacia el callejón más oscuro de la aldea, buscando aire lejos de los ojos crueles. Takoda la siguió con la mirada hasta que desapareció, y en su corazón quedó clavada una certeza. Pronto tendría que elegir entre el silencio que lo protegía y la voz de un amor que lo condenaría. Y mientras el sol caía detrás de los tejados, una idea se encendió en su mente como chispa de pólvora. Tal vez había llegado la hora de desafiar al destino. La noche cubrió el pueblo con un silencio apenas roto por las puertas que se cerraban y los perros que ladraban a la distancia. Elena permanecía en su pequeño cuarto, de paredes de adobe, encogida en un rincón. El eco de las risas aún resonaba. En sus oídos, cada insulto grabado en su piel como un tatuaje invisible. Había aprendido a resistir, a endurecer el corazón, pero esa tarde la había quebrado de una manera distinta. Cerró los ojos, deseando que el sueño la arrancara de aquella realidad, pero en lugar de olvido, lo que vino a su mente fueron aquellos ojos oscuros que la miraban desde la plaza. Takoda no dormía tampoco. Desde las afueras del pueblo, donde los apaches eran relegados a campamentos polvorientos, observaba las luces que titilaban en la distancia. En su memoria aún estaba grabada la figura de Elena caminando bajo el peso de las burlas.
Había visto hombres caer en batalla con menos dolor que el que ella cargaba en silencio. Y en su pecho, la rabia se mezclaba con un sentimiento aún más peligroso, un afecto prohibido que había guardado durante meses, quizá años, sin atreverse a nombrarlo. Si esta historia ya te atrapó y quieres más relatos del viejo oeste llenos de pasión y peligro, dale un like y déjame un comentario para saberlo. En la penumbra, Takoda afilaba su cuchillo, no por necesidad, sino para calmar la tormenta en su mente. Sabía que amar a una mujer blanca en tierra de frontera era condenarse a la soledad y al desprecio de ambos mundos. Pero el recuerdo de su mirada, digna incluso en la humillación, lo perseguía como un eco imposible de acallar. No es debilidad, se repetía, es justicia. Elena, en su cuarto, se levantó con pasos vacilantes y se acercó a la ventana. Afuera, la luna bañaba el desierto con un resplandor frío. Pensó en huir, en abandonar el pueblo y perderse en las montañas, pero sabía que no sobreviviría sola. Apoyó la frente en el marco de madera y un susurro escapó de sus labios. ¿Por qué yo? No esperaba respuesta, pero en algún lugar, bajo ese mismo cielo, alguien pensaba lo mismo, preguntándose por qué el destino había unido dos caminos que nunca debieron cruzarse. Takoda levantó la vista hacia la luna y, sin pronunciar palabra, hizo un juramento silencioso. Encontraría la forma de devolverle a esa mujer lo que le habían arrebatado. Y si para lograrlo debía desafiar a su propio pueblo, al de ella, y a la muerte misma, lo haría sin temblar. La noche avanzaba, y en el aire flotaba una tensión invisible. Porque cuando el amor se oculta bajo el filo del odio, basta una chispa para que todo arda. El amanecer llegó con un cielo rojo, como hierro incandescente, y las calles del pueblo se llenaron de polvo levantado por cascos y botas. Elena salió temprano, obligada por las labores que le imponían, con la espalda recta, pero el alma encogida. Nadie la saludó. Al contrario, las miradas cargadas de desprecio la seguían como perros tras la presa. Cada paso era una prueba de resistencia, un recordatorio de que para muchos no era más que una extranjera tolerada a la fuerza. Aún así, su silencio era su única defensa, la única manera de conservar una chispa de dignidad. Al doblar una esquina, lo vio. Takoda estaba de pie, junto a un carro abandonado, como si vigilara el polvo mismo. Su rostro no mostró sorpresa, pero sus ojos se iluminaron apenas al verla. Elena contuvo el aliento. Sabía que no debía detenerse, que un solo gesto malinterpretado sería suficiente para desatar chismes y violencia. Sin embargo, algo en aquella mirada la obligó a detener el paso por un instante. Fue apenas un segundo, una pausa mínima, pero en ese silencio nació una conexión que las palabras jamás habrían podido explicar. Takoda dio un paso al frente, aunque se cuidó de no llamar la atención. Fingió ajustar el cuero de su lanza, mientras en voz baja murmuró: «Al anochecer en el viejo pozo». Elena parpadeó, sin entender al principio. Luego, cuando el murmullo de otros pobladores llenó la calle, comprendió. Quería verla en secreto. Su corazón se aceleró, mezclando miedo y esperanza en una tormenta desconocida. No respondió, apenas siguió su camino como si nada hubiera sucedido. Pero por dentro, cada fibra de su ser vibraba con la certeza de que esa noche su vida cambiaría. El resto del día fue un martirio interminable. Los insultos continuaron, las tareas se acumularon y el cansancio la abatía como látigos invisibles. Pero en su interior, una voz nueva la mantenía en pie. El viejo pozo, al anochecer. Repetía esas palabras como si fueran oración, una promesa oculta que la mantenía viva en medio del desprecio. Sentía miedo, sí, pero también un ímpetu extraño, un atrevimiento que no reconocía en sí misma.
Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperar. Takoda, por su parte, pasó el día vigilando los movimientos de los hombres del pueblo. Sabía que lo observaban con recelo, que en cualquier momento alguien podía buscar un pretexto para expulsarlo o matarlo. Su sola presencia era un desafío, pero la idea de encontrarse con Helena ardía en él como brasa imposible de apagar. No era deseo solamente, ni curiosidad. Era la convicción de que sus destinos estaban unidos de una forma que ni los prejuicios ni las armas podían separar. En su pecho, la guerra entre razón y corazón estaba decidida. Ella era la causa por la que valía la pena arriesgarlo todo. Cuando el sol cayó detrás de las colinas, el pueblo quedó envuelto en sombras alargadas y voces cansadas. Helena caminó con pasos rápidos, fingiendo normalidad, hasta alejarse por los callejones hacia el viejo pozo. Sus manos sudaban, sus labios temblaban, pero en sus ojos brillaba la determinación de quien decide enfrentar su propio destino. Allí, bajo un cielo cubierto de estrellas, lo encontró esperándola. Takoda estaba sentado en silencio, la lanza apoyada junto a él, como un centinela de un mundo olvidado. Helena respiró hondo antes de acercarse. Sus miradas se encontraron en la penumbra, y en ese instante comprendieron lo mismo. Estaban desafiando a dos pueblos, a siglos de odio y a la certeza de la condena. Aún así, ninguno dio un paso atrás, porque a veces lo prohibido no se detiene con miedo, y esa noche la frontera entre el silencio y la verdad estaba a punto de romperse. El viejo pozo estaba seco desde hacía años, convertido en refugio de insectos y polvo. Pero esa noche fue testigo de algo mucho más grande. Helena se sentó frente a Takoda, incapaz de articular palabra al principio. El silencio los envolvía como un manto, interrumpido apenas por el canto lejano de un coyote. Takoda la observaba con calma, pero en sus ojos se escondía una tormenta de emociones. «No debías venir», dijo al fin, con voz grave. Helena apretó las manos sobre su regazo. «No debías llamarme», respondió con un hilo de voz que ocultaba más valentía de la que creía tener. Takoda inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé», murmuró, «pero el corazón habla más fuerte que la prudencia». Helena lo miró, sorprendida por la sinceridad de un hombre que jamás había escuchado pronunciar tantas palabras seguidas. En ese instante entendió que él no era un espectador pasivo de su humillación. Era alguien que había sufrido al verla sufrir, y esa certeza, lejos de asustarla, le dio fuerzas. Helena cerró los ojos un momento y recordó la plaza, las burlas, los dedos que la señalaron. Su pecho se apretó y las lágrimas que había contenido todo el día brotaron sin control. Takoda no se movió, pero su mirada era un refugio. «No eres lo que ellos dicen», afirmó con firmeza. Ella lo miró, incrédula, buscando en su voz algún engaño, pero solo halló convicción. «Para mí», añadió, «eres más fuerte que todos ellos juntos porque resistes». Aquellas palabras se clavaron en su alma como bálsamo ardiente, cicatrizando heridas que nunca había creído posibles de cerrar. Helena respiró hondo y en un impulso casi desesperado tomó su mano. Fue un contacto breve, tembloroso, pero suficiente para hacer vibrar la noche entera. Takoda apretó sus dedos con suavidad, como si sostuviera un tesoro frágil que no debía romperse. En ese instante, un juramento invisible nació entre ellos, el de no abandonarse, aunque el mundo entero se opusiera. No hubo palabras solemnes ni promesas dichas en voz alta, pero la verdad estaba allí, tan clara como las estrellas. El tiempo pareció detenerse, y por un momento, el dolor del pueblo, los prejuicios y las cicatrices de la guerra
quedaron lejos. Eran solo dos almas compartiendo la vulnerabilidad más peligrosa, el amor en tierra enemiga. Sin embargo, la realidad no tardó en reclamar su lugar. Pasos resonaron en la distancia y voces masculinas se escucharon entre risas y botellas. Elena y Takoda se tensaron de inmediato. Si alguien los descubría juntos, no habría perdón ni excusa que valiera. Elena se levantó de golpe, el miedo pintando su rostro. Takoda se puso de pie también, y con un gesto rápido la guió hacia la sombra de las piedras que rodeaban el pozo. Las voces se acercaban, borrachas pero amenazantes, y cada segundo parecía estirarse como un cuchillo sobre sus cuellos. Elena contuvo la respiración, su mano aún aferrada a la de Takoda, mientras el destino parecía decidir si aquel secreto sobreviviría o moriría esa misma noche. En el aire quedó suspendida una certeza cruel. El amor podía ser más fuerte que el odio, pero también más frágil que el silencio. Y esa noche en el viejo pozo estaba a punto de ponerse a prueba. La risa de los hombres se acercó al pozo como un rebaño borracho que no sabe por qué avanza, solo que necesita aplastar algo para sentirse fuerte. El vidrio de una botella estalló contra una piedra y el líquido se mezcló con el polvo, levantando un olor agrio que pegaba en la garganta. Elena y Takoda, hundidos en la sombra, contuvieron la respiración al mismo tiempo, como si compartieran un solo pulmón. Los pasos se detuvieron a pocos metros. Uno de los recién llegados, con botas que rechinaban y un silbido de tabaco en los dientes, dijo que aquella noche era buena para ajustar cuentas con la desgraciada del mercado y con el indio que se atreve a mirarnos como si fuéramos menos que él. Las palabras no eran noticia, pero sí veredicto. El pueblo había encontrado un motivo para divertirse, y ese motivo tenía dos rostros. Takoda apretó la mandíbula y, con la yema de los dedos, señaló a Elena que se pegara a la pared del brocal, donde la sombra era más espesa que el odio. Uno de los hombres se asomó al borde con el cuidado torpe de los valientes de cantina. Arrojó una piedra al fondo y esperó escuchar agua, pero el golpe seco del suelo devolvió un silencio que no supo interpretar. «Muerto como la decencia de esta aldea», bromeó otro, y las carcajadas rasparon la noche. Takoda midió la distancia a la garganta del más cercano. 3 pasos largos, uno corto, giro de muñeca, salida por la izquierda. Podía hacerlo. Había hecho cosas peores con menos luz. Pero el rostro de Elena, a un palmo del suyo, lo sostuvo, en la cuerda que ata a los hombres al lado correcto de la historia. Si atacaba, no saldrían vivos. Si esperaban, quizá la noche les daría la espalda a los borrachos y los dejaría pasar sin nombrarlos. Las voces bajaron por el callejón adyacente y en ese hilo de tiempo los dos se movieron como sombras entendidas con la tierra. Takoda condujo a Elena por detrás del relieve de un muro derrumbado, rozando con la palma la rugosidad del adobe para no perder el equilibrio. A cada paso, las botas de los hombres se alejaban hacia la plaza, donde la música de un acordeón malherido prometía olvidos breves. Solo uno quedó atrás, el más joven, el que no había bebido lo suficiente para aceptar órdenes sin cuestionarlas. Encendió un fósforo, acercó la llama a la boca del pozo y la luz bailó un instante sobre los ojos de Elena. Bastó ese parpadeo para que el muchacho frunciera el ceño, pero la cera ardiente le mordió los dedos y dejó escapar un insulto. «Nada aquí», dijo para sí, sin demasiada convicción, y corrió tras los otros como quien no quiere quedarse solo con el eco. Cuando el silencio por fin respiró, Elena dejó caer la frente contra el ladrillo y el aire volvió a su cuerpo, como si regresara de un viaje largo. «No podemos seguir así», murmuró, y en su voz
Había cansancio y una dignidad pertinaz que no se rinde ni en la penumbra. Takoda asintió despacio. No era hombre de planes de papel, pero tenía memoria, de caminos. Te acusan por lo que no hiciste, dijo, porque necesitan un rostro para el rencor que no saben nombrar. Entonces le habló del almacenero Larkin, del cuaderno de fiado que usaba como soga, del sobrino del alcalde que desaparecía monedas y culpa a partes iguales. Si encontraban ese cuaderno, si uno solo de los que aún se miraban al espejo se atrevía a leerlo en voz alta, la plaza tendría que ver lo que fingía ignorar. Elena escuchó con los ojos, como hacen los que han aprendido a desconfiar de todo menos del tono de una voz. ¿Y quién leería?, preguntó, no por duda, sino por logística de una guerra que ya los había elegido. Takoda nombró a la maestra del pueblo, doña Abigail, mujer de pocas palabras y espalda recta, que había enseñado a escribir a hijos de pobres y a esconder sus cuadernos cuando venían tiempos de caza. Ella no te odia, dijo. Odia la ignorancia. Y la ignorancia en ese lugar se vestía de hombría y se bebía con whisky barato. Elena tragó saliva, intentó imaginar su nombre pronunciado sin burla en la misma plaza donde horas atrás había sido escarnio. El corazón se le encendió entre miedo y deseo de volver a ser persona. Dime qué hago, pidió, y esa frase fue menos rendición que alianza. Takoda, sin tocarla, le habló cerca. Mañana en el mercado a plena luz, yo entraré por la trastienda del almacén. Si salgo con el cuaderno, irás a la escuela y pedirás a la maestra que lea. No mires atrás. Si no vuelvo, corre hacia el arroyo viejo y no pares hasta que el monte te tape el nombre. El viento cambió, trayendo olor a establo y a madrugada que se prepara. Los pasos volvían a la plaza. Era hora de desaparecer. Antes de separarse, Elena sostuvo la mirada de Takoda y entre ambos pasó un pacto sin firmar. Si el pueblo quería espectáculo, tendría uno, pero no el que esperaba. Si esta historia te está acompañando hasta aquí, deja tu me gusta y comenta justicia para que sepamos que quieres más historias largas del viejo oeste contadas con verdad. Después, cada uno tomó su camino por veredas distintas, sin saber que unos ojos despiertos en la ventana del juzgado los había visto como quien descubre un secreto que puede venderse caro. El juez de paz, Merrill, hombre de traje lustroso y alma de cobrador, cerró la cortina con 2 dedos y sonrió sin dientes. Hizo un garabato rápido en un papel y lo envió con el chico de los recados hacia la oficina del alguacil. Mañana, mercado. El indio morderá el anzuelo. Prepare el cepo y la soga de palabras. La tinta aún estaba fresca cuando un gallo, impaciente, anunció que la noche había perdido la pelea, y el pueblo, sin saberlo, se preparó para su propio espejo. El sol se levantó con prisa y clavó su luz sin misericordia en la plaza, como si quisiera secar la vergüenza antes de que brotara. Los puestos del mercado abrieron entre bostezos, sacos de harina, cuerdas, latas de aceite, telas con olor a tinte barato. Elena llegó con un canasto vacío y la espalda más recta que de costumbre, sin apartar la vista del camino que la llevaba de puesto en puesto hasta la escuela. La gente murmuró al verla. Algunos dieron un paso al costado como si su sola sombra contagiara infortunio. Otros gozaron con esa distancia como si fuera parte del desayuno. La maestra, tras la ventana, la observó llegar y no hizo teatro. Abrió la puerta, dejó que el aire entrara y dijo, «Buen día», con una sencillez que parecía milagro. En el otro extremo del mercado, Larkin revisaba monedas con la puntería de un prestidigitador. Su cuaderno de fiado descansaba a la derecha, como quien pone el revólver sobre la mesa para que la conversación no olvide su tono. Por la trastienda, donde dormía el olor a cebada húmeda, se movió una sombra que conocía más puertas que paredes.
Tacoda contuvo la respiración al cruzar el umbral de tablas, midió el chirrido de cada charnela, memorizó la distancia al mostrador. No se engañaba. Si lo atrapaban con las manos en ese libro, no habría lectura, solo soga. Pero en su cabeza, la escena ya estaba escrita. Página marcada, nombres, montos, la firma torpe del sobrino del alcalde junto a listas falsas de préstamos a Elena. El alguacil apareció en la plaza con 2 ayudantes que usaban las espuelas, como quien quiere que la tierra los escuche. Se colocó donde el sol le daba en el perfil, midió el viento, olfateó el enojo del pueblo como perro viejo. Merrill, desde el umbral del juzgado, alisó su chaleco y miró el reloj. A esa hora, casi siempre la rutina era reina. Hoy, la reina había sido invitada a ver su caída. El alguacil cruzó el mercado con sonrisa de feria, saludando a los que temían y a los que fingían no temer, y se detuvo frente a la escuela con una cortesía que olía a amenaza. «Maestra, que tenga usted un día instruido». Adentro, Elena habló sin adornos. «Quiero que se lea un nombre que no es mío en una deuda que me cargaron». Doña Abigail no pidió pruebas ni juramentos. Pidió hoja y lápiz. Si hay cuaderno, habrá lectura. Si no lo hay, habrá silencio. Pero no insulto. Fue entonces cuando una niña corrió hasta la puerta y dijo que el almacenero buscaba a gritos su libro perdido. La maestra alzó una ceja y Elena sintió cómo la sangre le golpeaba las sienes. El tiempo se quebró en rebanadas breves. En 1901, Tacoda empujaba con el hombro la puerta de la trastienda. En otra, Larkin palpaba su mesa y palidecía. En otra, el alguacil olía pólvora en el aire, aunque no hubiera tiros. Tacoda encontró el cuaderno donde los torpes siempre esconden lo valioso, bajo una caja que dice «Nada». Lo tomó como quien agarra una serpiente por detrás de la cabeza y lo guardó en el pliegue del cinto, pegado a la piel. A través de la rendija de la puerta, vio pasar a uno de los ayudantes del alguacil. Olió el cuero recién engrasado de la cartuchera y supo que no tenía salida fácil. Eligió una imposible. Salió por la puerta principal. Caminó como hombre que ha comprado algo que le pertenece, pasó junto a Larkin, dijo permiso con una cortesía áspera y llegó a la calle con el sol clavándole el cuello. 2 pasos después, la mano del ayudante le tocó el hombro. Elena estaba ya en el marco de la escuela cuando los gritos crecieron. ¡Al ladrón!, chilló Larkin, exagerando su pánico con lágrimas de mentira. «¡Me ha robado el cuaderno!». El alguacil extendió la mano como quien detiene una estampida y con voz de sermón declaró que la ley no distingue colores cuando el delito es claro. Doña Abigail salió al umbral y dijo: «La ley que no distingue colores suele no distinguir verdades». Nadie rió. Tacoda, con la mano en el cinto, miró a Elena un segundo que podría haber encendido un bosque. Ella dio un paso adelante, lo suficiente para que todos la vieran, no lo bastante como para impedir su propia caída si fallaba. «Si hay cuaderno, léase», dijo la maestra, y su frase encontró eco en 2 o 3 gargantas que todavía no se habían olvidado de ser personas. El alguacil sonrió para el público y pidió el libro para custodia. Larkin aplaudió con dedos sudorosos. Tacoda no se lo dio, lo abrió. La plaza, por una vez, se cayó para escuchar papel. Los nombres salieron como peces del río, cuentas infladas, firmas repetidas, renglones falsificados con tinta más nueva. El de Elena, en alto, con una cifra que haría reír si no fuera amarga. Y al lado, la rúbrica del sobrino del alcalde, esa misma mano que ayer la señaló en la plaza. Un murmullo recorrió el mercado, esa electricidad que anuncia tormenta. Doña Abigail tomó el cuaderno con la parsimonia de quien levanta un acta y leyó fuerte, como si enseñara a un grupo de niños la diferencia entre palabra
y mentira. El sobrino del alcalde, colorado como el amanecer, quiso hablar, pero le salió espuma de vergüenza. Merrill carraspeó desde su sombra. El plan necesitaba otro músculo. El alguacil avanzó 2 pasos y cambió de argumento sin sonrojarse. Aunque el libro diga lo que diga, el indio lo robó. Eso basta para colgarlo. La frase fue fósforo en paja seca. 2 ayudantes dieron un paso, otro sacó una cuerda, y el mercado recordó de golpe que la costumbre de la soga es más vieja que la lectura. Elena cruzó la línea que la salvaba y se puso al lado de Takoda. Nadie entendió el tamaño de ese gesto hasta que ella le tomó la mano. El contacto cambió el aire. Hubo quien escupió por reflejo, quien bajó la vista por vergüenza, quien sonrió con la malicia que cree ver romance donde hay coraje. El alguacil, que nunca pierde la oportunidad de gustarse a sí mismo, levantó la voz para proclamar que el pueblo no permitiría herejías ni mezclas, y que la pena por robo, insolencia y escándalo era ejemplar. Doña Abigail cerró el libro con un golpe seco. La pena por la verdad leída en voz alta suele ser la soga, dijo sin temblar. Entonces, desde el límite de la calle, sonó el primer tambor de los que marchan con uniforme. Venían soldados, no por justicia, sino por un rumor de disturbio que traía premios en el sueldo. Elena apretó la mano de Takoda hasta hacer la carne de la suya. «No te suelto», dijo sin voz. Él inclinó apenas la cabeza, más digno que seguro. El alguacil hizo un gesto para que amarraran al apache al madero del cepo. Los ayudantes avanzaron como perros con hambre de aplauso. Y justo cuando la cuerda rozó el hombro de Takoda, el sobrino del alcalde, asfixiado por una decencia que creía muerta, gritó: «¡Fui yo!». La palabra se estrelló contra la plaza como una bala que nadie vio venir. Por un segundo, todo quedó a la intemperie. La mentira, la soga, la vergüenza, la oportunidad de torcer el destino o de sellarlo para siempre bajo el peso de los viejos odios. El silencio tras el grito del sobrino del alcalde fue más fuerte que cualquier disparo. Nadie en la plaza respiró por un instante. Hasta los caballos nerviosos giraron las orejas como si hubieran comprendido la magnitud de esas palabras. El joven, sudando frío, repitió con la voz quebrada: «Fui yo, falsifiqué las cuentas, inventé la deuda, todo fue idea mía». Sus ojos se clavaron en el suelo, incapaces de enfrentar el peso de la multitud. Algunos hombres se llevaron la mano al sombrero, incrédulos, mientras otros se miraban entre sí, incapaces de decidir si ese acto de confesión era valentía o simple desesperación. Merrill apretó los labios desde la sombra de su balcón, maldiciendo en silencio que un muchacho ebrio de culpa echara por tierra su plan cuidadosamente tejido. El alguacil, sin embargo, no estaba dispuesto a perder el control tan fácilmente. Levantó la voz, llamando al orden, y declaró que una confesión bajo presión carecía de valor, que el indio seguía siendo culpable de robar el cuaderno. Pero las palabras ya no resonaban con la misma autoridad. El pueblo, acostumbrado a obedecer sin pensar, comenzaba a sentir la grieta del desconcierto. Doña Abigail levantó el cuaderno con calma y dijo: «No es confesión lo que escucharon, es la verdad escrita y ahora dicha. Y si no creen a sus propios ojos, entonces que se ahorquen ustedes mismos por ciegos». El murmullo creció, transformándose en un rumor eléctrico que podía volcarse hacia cualquier lado. Elena, aún de pie junto a Takoda, sintió que la cuerda invisible que la había atado durante tanto tiempo comenzaba a aflojarse. Miró a los ojos del apache y vio en ellos una mezcla de alivio y cautela. Sabían que no estaban a salvo, que el peligro aún los rodeaba como lobos indecisos. Pero por primera vez la multitud dudaba, y esa duda era su oportunidad. El sobrino, con el rostro enrojecido,
Cayó de rodillas suplicando clemencia, balbuceando que no quería cargar con la culpa de su tío ni del alcalde, que solo había hecho lo que le ordenaron. El veneno se desparramaba, y cada palabra nueva era un dardo contra los hombres poderosos del pueblo. Merrill apretó los puños, y el alcalde, que hasta entonces había observado desde la seguridad de la oficina del juzgado, salió al balcón con una sonrisa helada. «Basta», dijo con voz firme. «Este circo se ha acabado. Nadie creerá las palabras de un muchacho asustado ni de un apache entrometido. Aquí manda la ley, y la ley soy yo». Algunos hombres asintieron, buscando refugio en la autoridad, que los protegía, pero otros empezaron a apartarse inquietos ante la creciente sensación de que estaban siendo arrastrados a una farsa demasiado evidente. El alguacil miró a su alrededor, calculando si tenía suficiente apoyo para ejecutar la condena en ese mismo instante. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había logrado llegar hasta allí, pero aún podían perderlo todo en un solo movimiento. «No puedo dejar que te maten», murmuró hacia Takoda, apretando su mano con desesperación. Él la miró con serenidad, y sus labios se movieron apenas para responder: «No moriré aquí. No hoy». Esa calma, tan ajena al caos que los rodeaba, le dio fuerzas. Ambos comprendían que no bastaba con la confesión. Debían escapar antes de que la soga volviera a tensarse. El sonido de los tambores volvió a crecer en la distancia, anunciando la llegada definitiva de los soldados. El pueblo entero giró la vista hacia la calle principal, donde las primeras siluetas uniformadas aparecieron entre el polvo. El alcalde levantó la mano, decidido a usar la tropa como martillo que aplastara cualquier resistencia. Pero en ese instante, Takoda inclinó la cabeza hacia Elena y dijo: «Cuando todos miren hacia ellos, corres». Elena abrió los ojos, comprendiendo el plan demasiado tarde. No habría tiempo de discutir. Los soldados entraron con estrépito, levantando sus rifles como si la plaza fuera campo de batalla. La multitud se abrió en un torbellino de voces y empujones, y en medio de la confusión, Takoda soltó la mano de Elena para lanzarse contra el alguacil. El impacto fue brutal, derribándolo al suelo. La cuerda cayó, y con ella la ilusión de control. Elena, impulsada por la adrenalina, corrió hacia la trastienda de la escuela. La plaza se convirtió en un torbellino de polvo, gritos y disparos al aire. Y mientras el caos los envolvía, una certeza quedó suspendida en el aire: nada volvería a ser igual después de esa mañana. La confusión era total. Los soldados gritaban órdenes contradictorias, los mercaderes corrían a salvar sus puestos, y el alguacil, con la cara hundida en el polvo, juraba venganza mientras buscaba su revólver. Takoda se levantó con rapidez, apartando a empujones a quienes intentaban sujetarlo. El cuaderno seguía en su cinto, y más de un par de ojos lo habían visto. Eso significaba que no había regreso posible. Con un silbido agudo, llamó al caballo que había dejado atado en las afueras, y el animal respondió como si entendiera la urgencia. Elena salió de la escuela jadeando, su cabello suelto y el rostro marcado por el pánico, pero con una determinación férrea en la mirada. Corrió hacia Takoda, esquivando brazos que intentaban detenerla hasta fundirse con él en medio del tumulto. El primer disparo verdadero retumbó, quebrando el aire. La bala pasó silbando a centímetros de sus cabezas y se incrustó en el madero de un puesto. Los gritos se intensificaron y la plaza se transformó en estampida. Takoda montó de un salto y estiró la mano para levantar a Elena detrás de él. Con un movimiento rápido, la subió a la montura y el caballo relinchó antes de lanzarse hacia el callejón más estrecho. Los soldados intentaron cerrarles el paso, pero el animal, empujado por la urgencia, atravesó el cerco con la fuerza de un rayo en la tormenta.
El polvo los cubrió, escondiéndolos por un instante de las miradas asesinas que los perseguían. Helena se aferraba a la cintura de Takoda, sintiendo el latido de su corazón contra su mejilla. «¡Nos matarán!», gritó, más por desahogo que por miedo. «No si corremos más rápido que sus mentiras», respondió él con la voz firme como acero. Cada curva, cada salto del caballo los alejaba de la plaza, pero también los acercaba a la frontera del todo o nada. Sabían que una vez fuera del pueblo no habría retorno. Serían fugitivos, con precio en la cabeza, condenados a vivir en las sombras. Pero en ese instante, el único objetivo era sobrevivir al siguiente disparo. Los soldados los persiguieron con furia, disparando al aire y al polvo que levantaban. Algunos pobladores intentaron cerrar las calles, moviendo carretas y cajas, pero Takoda conocía el pueblo mejor que muchos de sus habitantes. Cada rincón, cada pasadizo, era parte de la cartografía que había memorizado en silencio durante años de exilio. Guiaba al caballo con precisión, cortando por callejones invisibles y veredas ocultas. Helena, sin embargo, sabía que no podían huir para siempre. «¿Dónde terminamos?», preguntó entre jadeos. «Donde nadie se atreve a buscar», respondió él, sus palabras cargadas de un enigma que aún no tenía nombre. El arroyo viejo apareció ante ellos, seco y cubierto de piedras afiladas. Takoda lo eligió como ruta de escape, bajando con violencia por la pendiente mientras el caballo luchaba por mantener el equilibrio. Las balas resonaban detrás, pero el eco del cañón natural distorsionaba las trayectorias, convirtiendo cada disparo en un ruido sin dirección clara. Helena cerró los ojos, confiando en que el instinto de Takoda los guiara. Y por un momento, el sonido del agua que ya no corría pareció cantarles una canción de esperanza. El alguacil, ensangrentado pero vivo, reunió a los soldados en la salida del arroyo. «No escaparán», rugió, prometiendo al pueblo que traerían de regreso al Apache y a la mujer para dar ejemplo. Merrill, desde su oficina, sonrió con una calma envenenada. «Déjenlos huir», ordenó a un ayudante. «A veces el desierto castiga más que las sogas, y cuando el hambre los doblegue, volverán por sí solos, y entonces la soga se ajustará sin que nadie la discuta». La crueldad de esa estrategia era tan fría como efectiva. No hacía falta apresurarlos si la desesperación haría el trabajo. Sucio, Helena y Takoda, ajenos a esas maquinaciones, cabalgaban con la única certeza de que habían quemado sus últimos puentes. La huida no era ya un recurso, sino un destino. Los montes al norte, donde los apaches aún resistían en silencio, se abrían como la única promesa de refugio. Helena, exhausta pero aferrada al hombre que había arriesgado todo por ella, cerró los ojos y murmuró: «Prefiero morir libre contigo que seguir viva en cadenas entre ellos». Takoda apretó las riendas y respondió con un susurro que apenas se escuchó sobre el viento: «Entonces no moriremos, no aún». El caballo avanzó hacia la vastedad del desierto, dejando atrás la plaza, la soga y las voces que clamaban justicia torcida. La noche comenzaba a caer, y con ella llegaban nuevas sombras que podían ser refugio o amenaza. Pero una cosa estaba clara: ya no eran dos almas solitarias enfrentando el desprecio. Ahora eran fugitivos, unidos por un pacto de sangre y amor prohibido, dispuestos a desafiar la frontera misma del odio. La noche cayó sobre el desierto como un manto de hierro. El caballo respiraba con dificultad, sus cascos golpeando la piedra seca, y cada resuello parecía un recordatorio de que no podían seguir así por mucho tiempo. Helena, agotada, apoyó la cabeza en la espalda de Takoda, que mantenía el cuerpo erguido pese al cansancio. El viento helado de la llanura golpeaba contra sus rostros, pero ambos sabían que debían continuar hasta alcanzar el refugio que los mantendría vivos.
El silencio era absoluto, interrumpido solo por el aullido lejano de un coyote y el eco de las piedras rodando bajo las patas del animal. Takoda conocía esas tierras. Recordaba cada sendero oculto, cada cañón donde su pueblo había buscado cobijo en tiempos de persecución. La memoria de los ancianos lo guiaba, como si cada paso del caballo respondiera a una voz ancestral. Finalmente, tras horas de huida, se detuvo frente a una formación rocosa que se alzaba como una fortaleza natural. Bajó de un salto y ayudó a Helena a descender. «Aquí», dijo con voz firme, «aquí no nos encontrarán esta noche». Ella lo miró con incredulidad, sintiendo que aquellas piedras no eran simples rocas, sino guardianes silenciosos de un secreto compartido por generaciones. Encendieron un fuego pequeño, oculto entre piedras, con ramas secas que Takoda recogió en 1900. Silencio. Helena extendió las manos hacia las llamas, sintiendo cómo el calor devolvía un poco de vida a sus dedos entumecidos. No hablaron de lo ocurrido en la plaza. No mencionaron la soga, ni el cuaderno, ni la traición expuesta. Las palabras se quedaron atrás, junto al polvo y las balas. En ese momento solo existían ellos dos, la lumbre tenue y el desierto interminable que parecía escucharlos en secreto. Cuando el cansancio la venció, Helena se recostó junto al fuego. Takoda permaneció despierto, vigilante, con el cuchillo en la mano y los oídos atentos a cada crujido del viento. En su pecho no había miedo, sino una calma extraña, como si todo el odio del pueblo hubiera perdido importancia en comparación con la simple certeza de tenerla a su lado. La miró dormir y comprendió que, aunque el mundo entero se levantara contra ellos, ya no podía dar marcha atrás. Ese amor prohibido era ahora su única verdad. En la madrugada, antes de que la luz pintara el horizonte, Takoda escuchó el crujido de ramas a lo lejos. Su instinto lo obligó a tensar el cuerpo, pero pronto reconoció el sonido. No eran soldados, era el andar silencioso de su propia gente. 3 figuras emergieron entre las sombras, guerreros apaches que lo observaban con recelo. Sus rostros, endurecidos, se iluminaron por el fuego, revelando sorpresa al ver a Takoda acompañado de una mujer blanca. Uno de ellos, el mayor, habló en su lengua ancestral. «¿Qué has hecho, hermano?» Takoda se levantó sin bajar la mirada. «La salvé», respondió con firmeza, «y ahora es parte de mi camino». Los hombres se miraron entre sí, indecisos, entre la lealtad a su compañero y la desconfianza hacia la forastera. Helena, despertando lentamente, sintió el peso de esas miradas sobre su piel. Comprendió que no bastaba haber escapado del pueblo. Ahora debía enfrentar la prueba de ser aceptada en un mundo que tampoco la quería. La tensión quedó suspendida en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. Takoda sabía que esa noche decidiría no solo su destino, sino también el de Helena, porque si sus hermanos de sangre no la aceptaban, la única alternativa sería seguir huyendo para siempre, perseguidos por 2 mundos a la vez. El amanecer pintó las montañas de rojo, mientras los 3 apaches observaban en silencio a Takoda y a Helena. El mayor, de rostro curtido por el sol y la guerra, dio un paso adelante. «Traerla aquí es traer el peligro», dijo con voz grave. «Los blancos siempre traen muerte». Helena bajó la mirada, sintiendo el filo de esas palabras como una daga en el pecho. Pero Takoda no retrocedió. «La muerte ya viene de ellos», respondió. «Ella no es su arma, es su víctima, y conmigo no morirá». Los guerreros intercambiaron miradas. El más joven parecía dispuesto a aceptar las palabras de Takoda, pero el mayor aún dudaba. Helena, comprendiendo que debía hablar por sí, misma dio un paso adelante. «No busco ser aceptada como igual», dijo con voz firme aunque temblorosa.
Solo pido la oportunidad de vivir lejos del odio. Si he de demostrar mi valor, lo haré. Pero no regresaré a ese pueblo. Prefiero enfrentar el desierto antes que volver a las cadenas de la humillación. Sus palabras, nacidas del dolor, resonaron con una sinceridad que ni los más duros podían negar. El mayor permaneció en silencio largo rato, como si pesara cada palabra en la balanza de la historia. Finalmente asintió despacio. El camino será duro, los soldados vendrán y el desierto pedirá precio. Pero si tu decisión es caminar con él, lo harás bajo tu propia fuerza. Takoda inclinó la cabeza en señal de respeto y Helena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no la veía como carga, sino como persona. La aceptación no fue plena, pero sí suficiente para seguir adelante. Pasaron días entre las montañas, ocultos en veredas secretas, alimentándose de raíces, agua de manantiales escondidos y la solidaridad silenciosa de aquellos que los observaban desde la distancia. Helena aprendió a montar con fuerza, a encender fuego con paciencia, a callar cuando el silencio era la única arma. Takoda la guiaba sin suavizar las dificultades, pero con un respeto que crecía con cada amanecer. La joven que había sido humillada en la plaza comenzaba a transformarse en una mujer endurecida por el desierto, forjada por la adversidad y sostenida por un amor que desafiaba las fronteras. Una tarde, mientras el sol caía y las sombras se alargaban, Helena se detuvo en lo alto de una colina. Desde allí podía ver a lo lejos la polvareda levantada por un grupo de jinetes. Los soldados aún los buscaban. Su corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de convicción. Se volvió hacia Takoda y con la mirada firme le dijo: «Ya no soy la mujer que se arrastraba entre insultos. Soy parte de tu camino, y si vienen por nosotros, no me esconderé». Takoda la miró largo rato y luego sonrió con la serenidad de quien encuentra en otro el reflejo de su propia fuerza. El sol se hundió tras las montañas y la noche los cubrió con su manto. En el silencio, Helena apoyó la cabeza en el hombro de Takoda y susurró: «Tal vez nunca tengamos un lugar fijo, tal vez siempre seamos fugitivos, pero mientras camine contigo, tendré un destino». Takoda no respondió con palabras, apretó su mano con la fuerza de un juramento y dejó que el viento llevara la promesa a los espíritus de la tierra. En el corazón del viejo oeste, donde la frontera era más cruel que la guerra misma, dos almas habían desafiado el odio de pueblos enteros para encontrarse. No eran libres del todo, ni seguros, ni aceptados por completo. Pero habían ganado algo más grande que cualquier victoria. En plaza pública, el derecho de caminar juntos. Y en ese derecho prohibido y frágil, ardía una llama capaz de iluminar incluso la oscuridad más profunda.